Hemos hablado en muchos casos de cómo Instagram puede ser un lugar negativo, pero en esta ocasión demostró ser todo lo contrario. A veces el poder de las redes sociales se usa para bien, como por ejemplo en otros casos que vimos, en donde las redes fueron el medio necesario para resolver crímenes. En este caso, Instagram se convirtió en el salvavidas no solo de una, sino de muchas mujeres víctimas de trata. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo la historia de Megan Lunstorm. Megan Lunstorm nació y creció en Greeley, Colorado, una pequeña ciudad universitaria. Su infancia fue bastante ideal. Después de la escuela solía hacer actividades extraescolares como por ejemplo fútbol o ensayos de orquesta. Y luego por la tarde volvía a su casa en donde su madre la esperaba con galletas recién horneadas. Megan era una estudiante modelo, siempre estaba en el cuadro de honor y hasta consiguió una beca universitaria. Pero todo cambió cuando a los 18 años quedó embarazada de su novio, quien era un compañero de trabajo. Los dos se casaron y Megan, como muchas otras jóvenes de su ciudad, se imaginaba una vida familiar feliz. Y así comenzó. El bebé nació y Megan con su esposo vivieron felices por un tiempo. Sin embargo, Megan después quedó embarazada de nuevo y tras tener a su segundo hijo, el matrimonio se derrumbó. Así, a sus 23 años, Megan decidió divorciarse de su esposo y se mudó a Denver con sus hijos, buscando empezar de nuevo. Megan consiguió un trabajo como asistente de maestra, pero el sueldo no le alcanzaba para cubrir los gastos ni mantener bien a sus hijos. Fue entonces cuando una amiga le habló de un sitio en internet llamado Seeking Arrangement, que se traduciría de forma literal al español como buscando arreglo, aunque podría interpretarse como relación de beneficio mutuo. La amiga de Megan le describió este sitio como una forma de salir en citas divertidas con hombres ricos, por ejemplo yendo a restaurantes elegantes sin tener la presión de una relación seria. Generalmente suelen ser hombres con mucho dinero que buscan compañía de mujeres jóvenes. A cambio de esa compañía de, por ejemplo, justamente ir a cenar a un restaurante, el hombre le paga cierta cantidad de dinero a la chica. Este tipo de citas generalmente son conocidas como sugaring y existen en verdad desde hace muchísimo tiempo. De hecho, el término sugar daddy, que hoy en día creo que lo conocemos todos, se empezó a utilizar en el año 1920. O sea, yo no podía creer cuando leí eso. Les voy a leer un poco de la historia del origen. Y dice que la frase sugar daddy se originó en Estados Unidos en la década, como les decía, de 1920. En ese momento, sugar, que significa azúcar en inglés, era un término coloquial para referirse al dinero o a la riqueza. La primera referencia registrada del término sugar daddy data de 1926, en un artículo de un periódico. Sin embargo, su uso se popularizó en la década de 1930. Inicialmente, dice, el término se refería a un hombre mayor adinerado que mantenía una relación con una mujer más joven, a menudo a cambio de un apoyo financiero. Prácticamente lo mismo que decía esa página que había empezado a ver Megan. Pero, según cuentan algunas mujeres que se involucraron en estas cosas, el encuentro íntimo, digamos, suele ser una parte implícita en estos acuerdos. Es decir, por más de que este tipo de plataformas promueven una idea distinta, en la que solamente la mujer tiene que hacer como compañía y ese tipo de cosas, en realidad suele ser lo mismo que básicamente la prostitución, pero nada más que suele estar un poco más disfrazada. Algunas personas dicen que no es algo tan directo como directamente dedicarse a esa profesión, pero según un fiscal que trabaja en casos de explotación sexual, estas plataformas crean una especie de área gris que difumina los límites entre una cosa y otra. Generalmente las víctimas terminan siendo explotadas por compradores privilegiados. Brandon Wade es el CEO y fundador de Seeking Arrangement, la página que justamente estamos hablando, y él afirma que su sitio no está destinado a la prostitución, afirmando que solo el 5% de las personas la usan para eso y que cuando lo hacen la están utilizando mal. Incluso dice que él trabaja estrechamente con el FBI, eliminando a usuarios problemáticos a diario. Aún así, la línea entre las citas y los encuentros íntimos sigue siendo bastante confusa. Pero sí es verdad que algunas que se dedicaron a ser sugar babies
comentaron que no tuvieron experiencias negativas. Algunas dijeron que pudieron mejorar mucho su situación financiera, mientras que otras dicen que no hay tanta diferencia con el hecho de salir en una cita con alguien que conoces en un club nocturno o por internet. Pero para muchas otras, como por ejemplo para el caso de Meghan, esta experiencia reveló una realidad muy oscura. Meghan tomó la decisión de crearse un perfil en esta página y pronto vio cómo su bandeja de entrada se llenaba de mensajes y la mayoría tenía insinuaciones sexuales. Después de charlar con varios posibles clientes, Meghan quedó para salir con un hombre por primera vez. El hombre llegó al encuentro en un auto de lujo con un enorme perro de pelo largo. Después de buscar a Meghan, fueron a un loft que quedaba en el centro de Denver. Una vez allí, el hombre le indicó a Meghan que se colocara en un lado específico de la cama. Y después de eso, el sujeto como que aparecía y desaparecía constantemente de la habitación. Meghan describe que actuaba como si estuviera ajustando una cámara oculta. Aunque toda la situación parecía muy extraña, esa noche no pasó más nada. Pero con su siguiente cliente sí pasó. Meghan terminó teniendo un encuentro íntimo con él y tuvo su primera mala experiencia. El sujeto la golpeó durante el acto y no le pagó después. Con el tercer cliente pasó prácticamente lo mismo y él le dijo a Meghan que después escribiría una reseña favorable sobre ella, hablando muy bien sobre cómo ella brindaba sus servicios, ya saben de qué tipo. Fue en ese momento cuando a Meghan le cayó la ficha de que ella no estaba siendo una sugar baby, sino más bien una trabajadora sexual clásica. Entonces, en ese momento ella tomó la decisión de cerrar esa página y no usarla nunca más. Un tiempo después, mientras Meghan le cargaba gasolina a su auto, un hombre desde un auto lujoso le lanzó unos piropos desde la ventanilla. Meghan nunca quiso dar el nombre real de este hombre por un tema de seguridad, pero en una entrevista que le hicieron, en donde ella contó muy bien su historia, lo llamó Luther. Así que esa va a ser la forma en la cual lo vamos a llamar nosotros también. Durante el siguiente mes, Luther llenó a Meghan de atención y regalos costosos. Ella lo describe como un bombardeo de amor. Así, el vínculo entre ellos dos fue creciendo cada día más. Hasta que un día Luther le dijo a Meghan que él quería estar toda la vida con ella. Y los dos se fueron a vivir juntos. Meghan estaba muy emocionada con Luther, a tal punto que se tatuó su nombre en la pelvis. Un día ella le contó a Luther sobre la experiencia que había tenido en esta página de Seeking Arrangement. Y fue ahí cuando él le sugirió a ella que empezara a trabajar en un club nocturno, como stripper. Meghan en ese momento estaba en una situación financiera crítica. Y Luther le aseguró a ella que con ese trabajo iban a ganar un dinero extra muy importante que después les aseguraría su futuro. Así que finalmente Meghan aceptó. Nada más que en esta ocasión sería distinto, pues todo el dinero que ella ganaría iría directamente para Luther, su pareja. El primer cliente de Meghan en esta nueva etapa fue un abogado de 40 años que vivía con sus padres. Meghan, para el primer encuentro, entró a la casa de este hombre como cualquier persona y después de saludar a la familia en la cocina, siguió a su cliente hasta su habitación. En la misma había una estantería retroiluminada que exhibía fotos, ya saben de qué estilo, y diferentes figuras de colección. Aquella noche Meghan estuvo con su cliente y después recogió su dinero. Con el tiempo, Luther la empezó a entrenar para que ella se vendiera cada vez más y más caro. Y la fue enviando a diferentes citas, entre muchas comillas, ¿no? Esta situación continuó durante 2 años aproximadamente, hasta que un día Meghan decidió que ya no aguantaba más esa vida. Tomó la decisión de dejar a Luther, así que una noche agarró a sus hijos y se fue de la casa. Luego presentó una denuncia ante la policía, aunque ésta no hizo nada al respecto. No obstante, después Luther la encontró y la empezó a seducir de nuevo con compras y cenas lujosas. Meghan terminó regresando con él. Este ciclo se empezó a repetir una y otra vez como un círculo vicioso. Meghan volvía con él volvía a explotarla, ya saben de qué manera, ella se cansaba, lo dejaba, él la volvió a buscar, la seducía con regalos costosos, ella volvía y así todo el tiempo.
Se creó una adicción emocional que es conocida como vínculo traumático. Ella siempre volvía con él porque terminó pensando que no podría hacer nada sola. Un día Luther se enojó con Megan y disparó 7 balas a un auto. Después le dijo que la próxima vez no sería solo el auto el que recibiría los disparos. Poco después, unos amigos de Luther, unos amigos, entre muchas comillas también, interrumpieron en el departamento en donde él vivía con Megan y se llevaron todos los documentos de ella. Su DNI, su pasaporte, todo. La dejaron prácticamente sin pruebas de su existencia. Megan después de esto intentó escapar de Luther varias veces más sin éxito, manteniéndose en ese círculo vicioso eterno que les comenté. Ahora, quizás muchos se estén preguntando qué onda esta relación, este vínculo. Obviamente que no era un vínculo de pareja tradicional, ni mucho menos. Luther se había convertido para Megan en una especie de novio proxeneta, una cosa así. De hecho, ella misma lo describe de esa forma también. Y esta forma que tenía él de ofrecerle regalos lujosos, caprichos caros y todo eso, era justamente esa manera que tenía de convencerla, de atraerla y de que ella se quedara con él y siguiera trabajando justamente para él. Fue de esa forma como la fue manipulando hasta que la terminó enredando totalmente en este círculo vicioso. Todo siguió de esa forma hasta que un día un nuevo hombre, al que llamaremos Otto, apareció en la vida de Megan y le dijo que él dirigía a chicas que ganaban muy bien. Básicamente era otro proxy, ya saben que no quiero decir mucho la palabra. Y Otto le ofreció a Megan comprarla por un precio de $5,000. Él le dijo a Megan, mira, yo te compro a tu proxy por $5,000, te liberas por fin de él, pero vas a empezar a trabajar conmigo. Otto le dijo a Megan que esa sería la única forma que ella tendría de liberarse, porque dentro de las reglas del juego, así lo llaman ellos, usan la palabra juego, en donde las trabajadoras sexuales siempre deben estar bajo el control de un pro neta, ya saben qué. Megan, ya muy cansada de Luther, aceptó y consiguió que él le diera a Otto los $5,000. A partir de ese momento ya Megan pertenecía al 100% a Otto. La noche siguiente, la chica principal de Otto recogió a Megan y fueron las dos a trabajar a un casino. Pero el primer cliente que tuvieron esa noche resultó ser un policía encubierto. Y bueno, como muchos sabrán, este tipo de profesión es ilegal. Entonces ese policía arrestó a todas las chicas esa noche. En los meses siguientes los arrestos fueron frecuentes y Megan fue varias veces a prisión. Pero Otto tenía un abogado que lograba reducir los cargos y conseguía liberar a sus trabajadoras rápido. Por esa época Instagram estaba como en pleno auge. Así que un día Megan decidió crearse una cuenta para contactar con otras trabajadoras de su tipo, buscando más que nada una especie de apoyo emocional y social. Era como que quería crear una especie de comunidad de muchas mujeres que pasaban por lo mismo y vivían las mismas cosas. Pero Otto un día descubrió esta cuenta de Instagram y empezó a convertirla en una herramienta para el reclutamiento de otras mujeres. Él monitoreaba todo lo que Megan publicaba en esta cuenta y no la dejaba hablar de nada que no fuera destinado al reclutamiento de otras chicas. Otto de esta forma como que se adelantó a lo que sería la normalidad dentro de unos años, en nuestro tiempo presente, ya que hoy en día las redes sociales son la forma más común que se utiliza para reclutar a mujeres para este tipo de trabajos. Ahora, ¿cómo usaban esta cuenta de Instagram para atraer a otras chicas? Bueno, recuerdan que Luther, para intentar convencer a Megan, la intentaba como seducir con cosas caras, gustos costosos y ese tipo de cosas. Bueno, esta cuenta de Instagram hacía medio que lo mismo. ¿Vieron esas cuentas que existen de, por ejemplo, traders, estafadores o estafas piramidales y todas esas cosas en donde las personas que las venden suelen mostrarse con vidas lujosas, sacan fotos con autos caros, en viajes costosos y todo eso, como para insinuar un estilo de vida muy lujoso? Bueno, era muy así esta cuenta de Instagram. Las mujeres se presentaban como que tenían ese tipo de vida y que lo habían logrado gracias a trabajar en esta profesión, ¿no? Y de esa forma Otto atraía a nuevas chicas para que trabajaran con él.
Tiempo después, Otto empezó a enviar a Megan a trabajar a Dakota del Norte, en donde ella debía generar sí o sí $1,000 cada vez que viajaba. Y Megan siempre cumplía. Tiempo después, durante una cena en un restaurante de lujo, Otto la felicitó por su trabajo y le insinuó que pronto podría ganarse un auto. Como ven, era todo muy parecido a como pasa en las estafas piramidales, por ejemplo, que te dicen, mira, si vos te pones las pilas en tu trabajo, si vendes tanta cantidad por mes, aquí a 3 meses te dan un auto, un 0 kilómetro o algo así. Bueno, aquí pasaba exactamente lo mismo. Y justamente Megan había visto que Otto subía a esa cuenta de Instagram cómo otras trabajadoras de él tenían autos de lujo, bolsos de diseñador, y se había empezado a ilusionar con llegar a tener esa vida. Una semana después, la chica principal de Otto, o sea, la que estaba como en el top, se apareció con un Mercedes-Benz. Según Otto, este era un regalo para ella después de 4 años de trabajo. En ese momento Megan pensó, ¿4 años? O sea, ella era muy consciente de la cantidad de dinero que Otto ganaba. Y se puso a pensar, si su chica principal tuvo que estar 4 años en esta vida de porquería para tener un auto, ¿cuánto voy a tener que estar yo? Y gracias a este pensamiento, Megan se empezó a cuestionar todo. Dejó de cumplir con esos $1,000 que tenía que hacer cada vez que viajaba, y por ello Otto le dejó de pagar directamente. Durante esos días en los que Megan no estuvo trabajando, se dio cuenta de que estaba teniendo una vida normal. Empezó a hacer cosas normales por primera vez en muchos años. Por ejemplo, cocinaba para sus hijos, se acostaba a una hora decente, ya que no tenía que quedarse toda la madrugada en un club, por ejemplo, con un cliente. Y no solo ella, sino también sus hijos tuvieron una vida normal durante esos días. Y todo eso hizo reflexionar mucho a Megan. Sus hijos literalmente nunca habían tenido una vida normal, una infancia normal. Habían ido a 5 escuelas en 3 años. 5 escuelas diferentes en 3 años. Entonces Megan decidió que ya era suficiente, que ya no quería seguir más con esa vida, pero esta vez de forma definitiva. Obviamente dejar ese trabajo para ella significaba quedarse en cero y tenía 2 hijos. Así que llamó a su padre para pedirle ayuda. Él le dijo que por supuesto que le iba a ayudar, que se tomara un avión y se fuera hasta su casa. Antes de eso, Megan decidió trabajar una última noche en Las Vegas, pues necesitaba cubrir los gastos del viaje a la casa de sus padres y pagar su factura de celular. Pero aquella noche, al igual que muchas otras, terminó siendo arrestada. Después de que una exnovia de Otto le pagara su fianza, Megan se dio una ducha, durmió una siesta y en cuanto se despertó, se dirigió hacia el aeropuerto con sus hijos. Y los 3 tomaron un vuelo de 16 horas hacia Greeley. Cuando Megan llegó a la casa de sus padres, se enteró de que Otto ya había reclutado a otras 2 chicas para reemplazarla, demostrándole que literalmente era una más del montón y si él quería la reemplazaba así en 2 segundos. Ella no tenía en verdad nada de valor para él. De vuelta en casa de sus padres, con antecedentes criminales, sin documentos y 2 hijos a cuestas, Megan se sentía perdida. Sin saber qué hacer, Megan siguió trabajando de lo mismo, pero esta vez de forma independiente. Iba a buscar clientes a la autopista como cualquier trabajadora tradicional. Pero todo cambió una noche cuando un policía se hizo pasar por cliente y la arrestó. Esa noche sentada en la celda, Megan volvió a pensar, no puedo seguir haciendo esto. Tiempo después, Megan consigue un trabajo como secretaria en un consultorio médico. Pero cada vez que los hombres llamaban para hacer una cita, ella se congelaba, atrapada en ataques de pánico. Por todo esto, a Megan le terminaron diagnosticando trastorno de estrés postraumático. A pesar de todo, a los 29 años, Megan decidió probar suerte en la universidad y obtuvo una beca completa en la Universidad de Northern en Colorado, gracias a su expediente escolar. Ella escogió finanzas como carrera, ya que estaba acostumbrada a manejar dinero. Como ven, Megan parecía que al final había empezado a reconstruir su vida. Y la verdad es que ella no se sentía avergonzada de su pasado. Incluso a veces solía hablar de él con conocidos y amigos. Y un día una mujer en una cena le comentó algo que quizás varios de ustedes se estarán preguntando. Bueno, pero vos no estabas ni encadenada, ni atada, ni nada. ¿Por qué no te fuiste antes de ese trabajo? Digo, ¿por qué estuviste años con esas personas?
Megan le explicó un poco la situación a esta mujer que había preguntado eso, pero ella no lo entendió. ¿Y cuál fue la respuesta que ella le dio? Bueno, básicamente que estas personas, estos reclutadores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, son expertos en la manipulación, como yo les comenté. Atraen a las chicas, generalmente chicas en situaciones vulnerables, diciéndoles que si trabajan para ellas van a tener lujos, riquezas, y las terminan metiendo en esta especie de círculo. Las manipulan tanto psicológicamente que llegan a pensar lo mismo que pensó Megan. Sin él yo no puedo estar sin él. No voy a poder vivir, no voy a poder hacer nada. O sea, estas personas son expertas en el arte de la manipulación. Tiempo después, Megan empezó a dedicarse a investigar diferentes tipos de experiencias y situaciones relacionadas con lo que ella había vivido. También empezó a dar charlas para concientizar sobre estos temas en diferentes lugares, iglesias, clubes, hospitales y comisarías. Ella quería que en verdad se educara a las personas y también a las autoridades para que investigaran más sobre estos temas, ¿no? Sobre estas cosas que ocurrían. Y al mismo tiempo mantuvo la cuenta de Instagram que usaba cuando ella era una trabajadora de este tipo. Aquella cuenta de Instagram que les comenté. Nada más que ahora la manejaba Megan, ya no lo hacía más Otto. El contenido de esta cuenta obviamente cambió radicalmente. Megan ahora comparte información sobre terapia, ayudas financieras, oportunidades de vivienda y un montón de cosas que justamente estaban destinadas a ayudar a mujeres vulnerables o que se encontraban queriéndose meter en este ambiente. Para sorpresa de Megan, la cuenta de Instagram creció increíblemente. Miles de mujeres le empezaron a mandar mensajes privados expresándoles que también estaban metidas en eso, que querían escapar, que querían mejorar su vida. Y muchas otras mujeres contaron que esa cuenta de Instagram y saber la historia de Megan les sirvió un montón de inspiración para escaparse, para salir ellas mismas del juego. Pensé que si ella podía hacerlo, yo también podía, dijo una de estas chicas. Ella me dio fuerzas y me mostró amor incondicional a través de las redes sociales, comentó otra refiriéndose a Megan. Una de esas chicas justamente que escapó también logró seguir adelante con su vida y hoy en día es dueña de su propia empresa de estética. En su tercer año en la Universidad de Carolina del Norte, Megan organizó una semana de concientización sobre la trata de personas. Ella empezó a buscar académicos que se sumaran a hacer charlas y así se topó con Angie Henderson, que era una socióloga especializada en etiqueta y percepciones de género. Megan le envió un correo y Henderson dijo que, aunque no sabía nada sobre el tema de trata de personas, de todos modos participaría en la charla. El panel comenzó con un jefe de policía hablando sobre lo más normal que se suele hablar sobre estos temas, ¿no? De intentar concientizar a las chicas de no ingresar en esas cosas, de que siempre hay otras alternativas y que esto que aquello. Pero Henderson se dio cuenta de que nunca se intentaba concientizar a los hombres de que dejaran de consumir esas cosas. Porque obviamente sin consumo no va a existir el producto. Si siguen existiendo estas cosas como la explotación sexual es porque hay consumidores. Henderson planteó esta situación ese día en la conferencia, en la charla, y dijo, ¿qué tal si nos dedicamos mejor a enseñarles a los hombres y a los niños que no deberían consumir eso ni agredir a las mujeres? En ese momento, según cuentan, la sala quedó en total silencio. Después de ese día, Megan y Henderson se unieron para hacer una investigación exhaustiva sobre todo lo relacionado a la explotación sexual. Para iniciar la investigación, Megan publicó una nota a sus seguidores en Instagram buscando chicas que estuvieran dispuestas a ser entrevistadas y a contar sus historias. Al principio, varias chicas dijeron que sí. Después de eso, el teléfono de Megan no dejó de sonar. Miles de chicas se presentaron para contar sus historias. Al final, Megan y Henderson hicieron más de 70 entrevistas. Esta investigación arrojó muchos datos que hasta ese momento no se conocían mucho sobre cómo las mujeres llegaban a involucrarse en los trabajos sexuales, ¿no? Que obviamente son muchos números y estadísticas que no les voy a decir porque van a ser muy aburridos, pero sí les puedo comentar en planos generales que, por ejemplo, el estudio mostró que la gran mayoría de las mujeres que ingresaban a este mundo eran, como les digo, chicas en situaciones vulnerables que incluso eran vendidas por su propia familia. Y según dijeron también muchas mujeres, tenían compradores que trabajaban en la ley. Después de eso, Megan se dedicó a dar muchas charlas más en donde contaba
cómo las mujeres podían hacer para diferenciar este tipo de hombres, ¿no? Que están intentando en realidad reclutarte para esas cosas. Y presentó una serie de tatuajes que generalmente suelen tener los hombres y también las mujeres que están en este juego, que se los voy a estar dejando en pantalla. De hecho, Meghan tiene esos tatuajes en su cuerpo. Y también comentó que muchas veces suelen utilizar frases como, por ejemplo, ¿estás dispuesta a salir con un rey? Después, Meghan creó una organización sin fines de lucro a la cual llamó The Avery Center. La misma prosperó y recibió 1.6 millones en subvenciones federales y estatales a varios años. La organización se presenta como la única en contra de la trata de personas en el país, que está basada en datos y dirigida por sobrevivientes, empleando a un personal compuesto en su mayoría también por sobrevivientes. Años después, Meghan obtuvo su maestría en sociología. Con Henderson como su asesora, descubrió que le apasionaba la investigación. Ella se dio cuenta que su profesión le había salvado la vida y que de cierta manera también lo había hecho Instagram. Aunque a menudo pensamos en las redes sociales como un eco de nuestras actitudes personales, ya sean políticas, culturales, consumistas o incluso conspirativas, de vez en cuando, como en este caso, alguien aparece en el feed y muestra cosas diferentes, cosas que en verdad sirven para mejorar una parte de la sociedad. Quizás no suceda con mucha frecuencia, pero lo que hizo Meghan en esa cuenta de Instagram demuestra una vez más que las redes en verdad pueden ser utilizadas para buenos fines. Meghan no solo sintió que esa cuenta de Instagram la salvó, sino que también ayudó a muchísimas mujeres, no solo a salir de la situación en la que estaban, sino también a no entrar. Como podemos ver, Meghan finalmente logró salir adelante con su vida. A los 29 años de edad empezó a estudiar una carrera, después hizo una maestría y hoy en día tiene una gran carrera. Su pasado no logró ser un obstáculo para que ella cambiara su realidad y lograra sus objetivos. Creo que es un enorme, gigantesco ejemplo de superación personal que nos demuestra no solo que se puede salir de situaciones muy oscuras en la vida, sino también que nunca es tarde para empezar de nuevo. Creo que mientras uno tenga el regalo de la vida y de la salud, cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo y nunca es tarde, ¿no? Para cambiar la vida de uno, para lograr eso que tanto quieres, ¿no? Sin importar la situación en la que uno se encuentre. ¿Te imaginas tener la vida perfecta? Viajes exóticos, millones de seguidores en redes sociales y hasta que circulen sobre vos rumores de un romance con Leonardo DiCaprio. Así era la vida que Kat Torres proyectaba al mundo. Pero detrás de esa fachada de ensueño se escondía una realidad oscura y escalofriante. Porque esta influencer brasileña con más de 1 millón de seguidores en Instagram no solo vendía un estilo de vida, sino que según los tribunales estaba orquestando literalmente una red de tráfico humano y esclavitud. Desde empezar haciendo afirmaciones de hablar con alienígenas hasta liderar literalmente un aquelarre, entre muchas comillas, de brujas y obligarlas a trabajar en clubes nocturnos. La historia de Kat Torres parece literalmente sacada de una pesadilla. Pero como una figura aparentemente inspiradora, que inicialmente parecía querer usar su influencia y su fama en redes para inspirar a otros, terminó siendo acusada de trata de personas y esclavitud en Brasil. Hoy les voy a estar contando todo lo que pasó en este caso, que como podrán ya haber visto, es el de Kat Torres. Antes de iniciar, sí me gustaría comentarles que este contenido puede ser consumido en formato de podcast, por si quieren dejarlo de fondo mientras hacen algo, no sé, cocinar, limpiar, trabajar, intentar dormirse, lo que sea. Además de fondo van a estar escuchando sonidos de truenos relajantes a modo de ambientación. Así que ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. Kat Torres nació el 24 de octubre de 1992 en Belém, una ciudad descrita como un barrio bastante humilde en el norte de Brasil. Según se dice, su infancia fue bastante difícil porque su padre era alcohólico. Pero por otro lado, también es verdad que desde muy chica todas las personas le decían a Kat que era muy hermosa. Esta atención a su belleza la llevó a incursionar en el modelaje a temprana edad, con la esperanza de ganarse su propio dinero y lograr lo más rápido posible la independencia,
para alejarse de ese complicado entorno familiar en el que vivía. Alrededor de los 18 años, Kat fue contratada por la agencia de modelos Elite Model Management y en 2012 logró ser coronada como Miss Keras Brasil. Después de ganar este certamen, su carrera como modelo despegó. Kat llegó a trabajar hasta en Europa, incluyendo en Milán, lo que la llevó a ser considerada por muchos como un gran logro en el mundo del modelaje. También incluso realizó algunas sesiones de fotos en Corea del Sur y Colombia. Durante esa época, Kat comenzó a moverse en círculos sociales de alto perfil, asistiendo a fiestas exclusivas donde conoció a varias celebridades. Un momento clave en su ascenso a la notoriedad y a la fama fue cuando fue fotografiada junto a Leonardo DiCaprio. Esa imagen desató un gran revuelo, con rumores de que ella era la nueva novia del famoso actor. Kat, por su parte, nunca afirmó ni negó explícitamente esa supuesta relación, lo que solo aumentó claramente el interés de la gente y le permitió a ella capitalizar esa atención mediática que estaba recibiendo. Con el tiempo, Kat se mudó a los Estados Unidos y fue en ese punto donde su presencia en las redes sociales verdaderamente se disparó, especialmente en Instagram. Su contenido se centraba inicialmente en estilo de vida, abarcando temas como salud, bienestar y belleza. Y a medida que su número de seguidores crecía, Kat aprovechaba esa influencia para crear un negocio rentable en donde vendía programas de bienestar a sus clientes, siguiendo esa tendencia que existía entre los influencers de esa época. Todo el mundo veía las imágenes que Kat subía mostrando su gran estilo de vida, compartiendo sus lujosas vacaciones, casas hermosas y viajes alrededor del mundo. Entonces, cuando ella llegaba presentándote un curso o algo así de bienestar, la gente directamente asociaba diciendo, bueno, ella tiene ese estilo de vida y en ese curso me va a enseñar de alguna forma cómo a tenerlo, ¿no? Más tarde, en un intento por conectar de manera más profunda con su audiencia, Kat también publicó un libro de autoayuda, donde compartía detalles de su infancia difícil. Esto resonó en muchísimas personas y la estableció como una especie de figura inspiradora, vendiendo la idea de que si ella pudo superarlo, cualquiera podría. Tras el lanzamiento de su libro, Kat lanzó un programa de coaching que se enfocaba en enseñar a la gente a manifestar la vida que deseaban. Algunos describieron que era un estilo parecido a las llamas gemelas, que es también una especie de curso que te dan en donde vas a encontrar tu especie de alma gemela y gracias a ella va a llegar como el bienestar y la prosperidad a tu vida. De hecho, es un caso que se estuvo viralizando bastante durante el último tiempo. Coméntenme si quieren que lo traigamos al canal porque es muy interesante, pero muy turbio también por todo lo que pasó ahí. Entonces, Kat se presentaba como una experta en todo este tema de cómo alcanzar la vida de tus sueños, ofreciéndole guías constantes a sus clientes a través de videos. En sus métodos, ella decía que se había inspirado en figuras como Tony Robbins y un controvertido líder espiritual brasileño llamado João de Deus. Algo así, no sé cómo se pronuncia bien en portugués, pero sería Juan de Dios en español. Según quienes la conocieron en estos inicios, Kat parecía ser en los videos y en las clases que te vendía una persona dulce que en verdad quería usar esa influencia para ayudar a los demás. Sin embargo, en algún punto ella tomó un camino inesperado y oscuro. Alrededor del 2016, después de afirmar haber sufrido una especie de enfermedad carnívora y someterse a la remoción de implantes mamarios, Kat se inclinó aún más hacia lo espiritual, participando en ceremonias de ayahuasca. La ayahuasca es una bebida psicoactiva tradicionalmente utilizada en rituales tribales de Ecuador, Colombia, Perú y también Brasil. Se elabora, según pude investigar, hirviendo simultáneamente dos plantas y ha sido empleada durante siglos por comunidades indígenas para tratar, por ejemplo, problemas físicos, mentales y crisis espirituales. Por otro lado, Kat también comenzó a afirmar que ella poseía dones espirituales desde muy joven, como por ejemplo ser medium, tener revelaciones, hacer predicciones y comunicarse con espíritus, a los que ella se refería como la voz, entre comillas. Incluso llegó a afirmar que ella tenía la capacidad de leer la mente de los demás y hablar con extraterrestres. Esto me está sonando muy igual a las llamas gemelas. No sé, para los que saben del tema, no sé qué les parece, pero es muy parecido.
Con respecto a su vida personal, Kat se casó con Colborne Bell, un inversor temprano en criptomonedas. Para ese punto ya Kat parecía estar como cansando un poco a sus seguidores en las redes, porque muchos la acusaron como de ya ser una molestia por esa necesidad tan constante que tenía de estar todo el tiempo intentando proyectar su estilo de vida hiper perfecto. Incluso cuentan que durante algún tiempo le hicieron memes a Kat justamente como parodiando esa actitud. Después de casarse, el matrimonio de Kat con Colborne empezó a ir muy mal rápidamente. Se dice que Kat se enojaba por todo, hasta por sueños que tenía. Era muy celosa y si él recibía, por ejemplo, mensajes de otra mujer, ella la llamaba para insultarla, por más de que los mensajes no tuvieran nada comprometedor, digamos. Un día se dice que una chica brasileña que vivía con el matrimonio, no sé por qué, desapareció de la nada. Después también desapareció el gato que tenía Kat con su esposo. Y finalmente un día Kat se fue de la casa desapareciendo de igual manera. Y cuando se fue se llevó el auto de Colborne, su esposo. El hombre, cuando se dio cuenta de que su esposa había desaparecido e incluso también el auto, se desesperó claramente. Trató de hacer todo lo posible para contactar a Kat, pero no lograba hacerlo. Unos días después, Kat lo llamó rapidísimo solo para decirle dónde estaba su auto y el gato. Pero no dijo nada de dónde estaba ella, sino que directamente después de decir lo otro, cortó el teléfono. Colborne obviamente que tomó la decisión de divorciarse en ese momento, pero no podía encontrar a Kat por ningún lado para darle los papeles de divorcio. Así que tuvo que contratar a un investigador privado para que la buscara y se los entregara. Con todos estos problemas, a la final el proceso de divorcio duró más que el matrimonio en sí. Pero bueno, finalmente un día se divorciaron. Kat se quedó con su negocio en las redes sociales y Colborne siguió con sus inversiones en criptomonedas. Después dividieron el valor de la casa en la que vivían entre los dos. Tiempo después de su divorcio, Kat conoció a Zachary en una fiesta de Hollywood Hills. Esa era la casa del hijo de un músico muy famoso, uno que había ganado muchísimos Grammys. Según se cuenta, Kat y Zachary se conocieron en una ceremonia de ayahuasca que se hizo en esa casa. En ese tiempo, Kat decía que estaba haciendo una especie de limpieza de vida y que no tenía relaciones íntimas con nadie. Pero cuando conoció a Zachary parece que le gustó mucho porque ella misma lo invitó a salir. Al principio Zachary dudó un poco porque no estaba seguro de querer una relación tan rápido. Pero Kat le empezó a contar cosas tristes de su vida, como por ejemplo que la habían maltratado de niña y que había pasado mucha hambre. Y parece que eso cautivó el corazón de Zachary y al tiempo se terminaron casando. Después de todo esto y de construirse una imagen de gurú del bienestar y coach de vida en redes sociales, alrededor del 2019, Kat comenzó a establecer relaciones más cercanas con algunas de sus seguidoras. Inicialmente esto se manifestaba en sesiones de coaching personalizadas, que Kat ofrecía a un precio considerable, llegando a cobrar hasta $150 por llamada. Quienes accedían a estas sesiones reportaron que Kat tenía como un don especial para hacerlos sentir a todos especiales. Sin embargo, con el tiempo estas interacciones se volvieron más intensas y manipuladoras. Kat comenzó a aprovecharse de las vulnerabilidades de sus seguidoras, muchas de las cuales, por ejemplo, estaban en relaciones abusivas, lidiaban con adicciones o sufrían traumas no tratados. Kat se convirtió con el tiempo en una figura central en sus vidas, y las chicas pasaban a consultarle a ella para tomar cualquier tipo de decisión, literalmente. Y también le confiaban a Kat sus secretos más oscuros. En algún momento, Kat empezó a convencer a una de sus seguidoras para mudarse con ella a Nueva York con el objetivo de trabajar como su asistente personal. Le prometió Kat a esta joven un sueldo de $2,000 al mes por ayudarla con las tareas del hogar, sus mascotas y así cosas de la vida cotidiana. Esta joven aceptó el trabajo, sin embargo, al llegar a Nueva York, se dio cuenta de que la realidad era muy diferente a la imagen que Kat proyectaba en sus redes sociales. La seguidora se encontró con una casa totalmente desordenada y sucia, y en lugar de ser una asistente con tareas definidas,
se convirtió en una sirvienta que tenía que estar disponible las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Kat era tan exigente que incluso le pedía a esta joven que la acompañe al baño y solo podía descansar cuando Kat salía. Además, jamás recibió el salario prometido. Con el tiempo, Kat comenzó a controlar cada aspecto de la vida de esta joven, incluyendo su teléfono, documentos y posesiones. Después de unos 3 meses así, afortunadamente, esta seguidora logró escapar de esta situación. Pero este tan solo sería el inicio de una serie de eventos muy similares, que se intensificaron cuando Kat y su esposo se mudaron a Texas en el año 2022. En Texas, el comportamiento controlador y abusivo de Kat se amplificó. Continuó contactando seguidoras, especialmente aquellas que parecían anhelar una conexión más cercana con ella, y las convencía de mudarse con la promesa de recibir ayuda y una vida mejor. Y una vez que estas mujeres llegaban a la casa en Texas de Kat, se encontraban con lo mismo que la joven anterior, con situaciones de servidumbre doméstica sin paga y bajo un control constante. Kat en un momento empezó a decir que la voz, estos supuestos espíritus con los que ella hablaba, le habían dado una serie de pasos que tenía que seguir para alcanzar el éxito. Y por ende también el éxito de sus sirvientas, ayudantes, como se las pueda llamar. Y uno de esos pasos implicaba obligar a estas chicas a trabajar como bailarinas en clubes nocturnos, asegurándoles que allí sería donde ellas conocerían a sus futuros esposos, que las llevarían al bienestar. Todo el dinero que estas mujeres ganaban en esos clubes donde trabajaban iba directamente a Kat. Y si alguna, por ejemplo, se negaba a hacer esto o amenazaba con querer irse, Kat las amenazaba con deudas que ella inventaba que tenían o con que iban a ser maldecidas. Les hacía creer que esta situación de trabajar en clubes nocturnos era temporal, pero Kat las obligaba a trabajar arduamente. Y si estas jóvenes no llegaban como a la cuota diaria de ganancias, Kat las hacía dormir afuera, literalmente. Es importante destacar que muchas de estas mujeres que fueron a vivir a lo de Kat y terminaron en estos clubes nocturnos eran de Brasil, lo que las hacía obviamente aún mucho más vulnerables al estar lejos de su país, porque recordemos que todo esto pasó en Estados Unidos. Se encontraban ellas ahí sin apoyo familiar y con la amenaza constante de que Kat las denunciaría por diferentes cosas, entre ellas irregularidades migratorias. Kat utilizaba todas estas tácticas con el objetivo de aislar a estas mujeres de sus seres queridos. Les aconsejaba, por ejemplo, romper relaciones con parejas o familiares, basándose en supuestas vibras o afirmaciones de la voz, la cual le indicaban a Kat que esas personas eran personas tóxicas. Y así cada vez Kat fue aislando más y más y más a esas mujeres que vivían en su casa. Y ese aislamiento las llevó obviamente a ser completamente dependientes de Kat para absolutamente todo. Este patrón de atracción, manipulación, control y explotación marcó el inicio de los hechos que eventualmente llevarían a Kat Torres a enfrentar graves acusaciones y consecuencias legales. Con el tiempo, la situación en esa casa de Texas se volvió aún más extraña y abusiva. Para el 2022, Kat ya no solo tenía un par de seguidoras viviendo ahí bajo su control, sino que había formado lo que ella misma llamaba como un clan de brujas, compuesto por muchas mujeres jóvenes. Una de estas mujeres se llamaba Desiree, quien antes de convertirse en una esclava de Kat vivía en Alemania junto a su novio Matt. Y sí, en este caso me encontré con una tocaya, porque como podrán haber visto, esta chica se llama Desiree. No es muy normal para mí encontrarme con tocayas porque, bueno, al menos donde yo vivo no es un nombre común el mío. Así que nada, fue una sorpresa obviamente, aunque se pronuncia un poco distinto el nombre en Brasil y se escribe diferente también porque es con doble R en lugar de doble E. Pero bueno, en este video le vamos a decir Desiree como para traducirlo al español, digamos. O a cómo se pronuncia, ¿no? En los países de habla hispana. Desiree había estado siguiendo a Kat en redes sociales durante algunos años y se sentía intrigada por su supuesta capacidad para usar la hipnosis y la telepatía. En un momento, por problemas que estaba teniendo con su relación con Matt, Desiree contactó a Kat para una consulta en línea.
pagando entre 150 y 200 dólares por esa sesión. Kat rápidamente la manipuló, diciéndole que su novio Matt era abusivo y que la única solución para ella era el divorcio. Siguiendo los consejos de Kat y sintiéndose cada vez más confundida y dependiente de ella, Desiree se divorció de Matt y se mudó a los Estados Unidos para unirse al clan de Kat en Texas. Una vez que llegó allí, al igual que las otras mujeres, Desiree fue obligada por Kat a trabajar como bailarina en un club nocturno. Kat le decía siempre que esa era la voluntad de la voz y que era un paso necesario para alcanzar la riqueza y el éxito. Todo el dinero que Desiree ganaba, que llegaban a ser miles de dólares a la semana, eran entregados directamente a Kat. Desiree solo recibía una pequeña cantidad que le alcanzaba solo para comida. Se dice que era aproximadamente unos 20 dólares al día. Y al igual que a las otras mujeres, Kat le exigía cuotas diarias de ganancia cada vez más altas a Desiree, llegando a exigirle que le llevara 3.000 dólares diarios. Y al igual que, como les conté, hacía con otras mujeres, le prohibía a Desiree regresar a la casa si ella no alcanzaba esa meta de ganancia diaria. Por ende, la joven tuvo que dormir literalmente en la calle en varias ocasiones. En un momento, Desiree tuvo una pequeña infección después de retirarse un DIU. Y a pesar de eso, de que estaba mal de salud, Kat de todas maneras la obligó a seguir trabajando, amenazándola diciendo que si no la voz la castigaría. De esta forma, el comportamiento de Kat se volvía cada vez más errático y delirante. En un punto ya empezó a afirmar que ella era la reina del universo, Magdalena de la Biblia, y que su esposo Zachary era el Mesías. También publicaba mensajes extraños en redes sociales, amenazando a quienes la criticaban y proclamando su poder. A medida que la situación avanzaba, se iba haciendo cada vez más insostenible para esas mujeres que estaban en el clan de Kat. Y en un momento ya Desiree y también otra mujer llamada Leticia comenzaron a sentir que básicamente estaban siendo víctimas de la trata de personas. Porque claro, ustedes imagínense que ellas estaban siendo muy manipuladas. Kat les llenaba la cabeza todo el tiempo diciéndoles que tenían que trabajar, que tenían que hacer todo lo que hacían porque la voz lo decía, porque de esta forma iban a alcanzar el éxito y todo eso. Entonces, ante tanto lavado de cerebro, digamos, a estas mujeres les llevó un tiempo terminar de caer en cuenta de que las estaban explotando básicamente y bueno, como les digo, que estaban siendo víctimas de la trata de personas por parte de Kat, que encima ellas la tenían como, no sé, como una persona que admiraban, digamos. Debe ser como muy duro que te manipulen y encima esa manipulación provenga, ¿no?, de la persona que supuestamente admiras. Entonces lleva un poco de tiempo para una víctima así de estas circunstancias darse cuenta de dónde está metida verdaderamente. Pero en ese tiempo, cuando estas mujeres comenzaron a percatarse de lo que sucedía en verdad, pasó algo inesperado. La situación en Texas se empezó a poner muy tensa para Kat, porque las familias de Desiree y de otras mujeres que vivían ahí habían empezado ya a preocuparse porque habían perdido total contacto con ellas. Como había pasado ya mucho tiempo sin saber nada de sus hijas, las madres de estas chicas presentaron una denuncia a la policía diciendo que sus hijas se habían ido a trabajar a Estados Unidos supuestamente, pero que llevaban meses ya sin saber nada de ellas. Todo este caso de las familias denunciando llegó a los noticieros, literalmente. Y las familias también crearon páginas en redes sociales para contar su historia y pedir ayuda, lo que empezó a tener también mucha atención. La gente rápidamente se dio cuenta de que estas chicas eran las mismas que estaban trabajando con Kat. Entonces le empezaron a preguntar a ella, mediante las redes sociales, cómo estaban o qué era lo que estaba pasando. Kat, en lugar de aclarar las cosas, se puso a la defensiva y empezó a decir cosas muy alejadas a la realidad. Decía que las mujeres estaban trabajando para ella y que tenían muy buenos sueldos, insinuando a la vez que las madres y familiares de estas chicas estaban mintiendo con lo que decían y con las denuncias que habían hecho. Incluso Kat obligó a Desiree y a Leticia a grabar videos diciendo que ellas estaban bien. No obstante, por más de que decían eso, en esos videos se las notaba como muy asustadas y se notaba de alguna forma de que estaban actuando bajo presión. Cuando la policía fue notificada formalmente de toda esta situación, fueron a hacer una visita a la casa de Texas de Kat para verificar que las mujeres estuvieran bien, como una especie de chequeo de bienestar.
Durante esa visita, Kat controló prácticamente todo de lo que las mujeres decían a la policía. Entonces, esa visita quedó en la nada. No obstante, las personas en las redes sociales ya se estaban percatando de lo que en verdad estaba sucediendo. Digamos, se daban cuenta de que algo extraño estaba pasando. Sintiendo entonces que la situación se iba de sus manos y con el miedo de que por ahí la investigación policial se hiciera más grande, alrededor de noviembre del año 2022, Kat decidió huir de Texas junto con su esposo Zachary y algunas de las mujeres que tenía en su clan, incluidas Desiree y Leticia. Se fueron en auto y empezaron a viajar por diferentes estados. Durante la fuga, Kat seguía controlando a Desiree y la obligaba a seguir trabajando como acompañante para que consiguiese dinero. Incluso le hizo comprar pelucas y utilizar gafas de sol para que nadie la reconociera. La policía se dio cuenta de que Kat, junto con todo su clan, se había fugado, así que comenzaron a buscarla incansablemente. Finalmente, la policía los encontró a todos en Maine y fueron arrestados. Pero los investigadores no tardaron mucho en darse cuenta de que las mujeres eran víctimas y que Kat, junto con su esposo, eran los perpetradores. Si bien estuvieron unos días detenidas, a la final las mujeres fueron deportadas. Aunque no se especifica muy bien a dónde, se puede suponer que claramente fue a Brasil, ya que era su país de origen y en donde vivían sus familias. Kat, por su parte, también fue llevada a Brasil. Ahí fue juzgada y condenada por el delito de trata de personas y esclavitud. Recibió una sentencia de 8 años de prisión, algo que muchas personas consideraron como una pena bastante baja para lo que había hecho. Y para mí personalmente también, o sea, siento que es una pena muy baja, son muy pocos años para los delitos que ella cometió. Se sabe que Desiree y Leticia, dos de las mujeres que fueron víctimas del clan de Kat, intentaron seguir con sus vidas después de todo esto, pero claramente no fue nada fácil, pues quedaron con varios traumas después de todo lo que vivieron. Desiree con el tiempo logró escribir un libro en donde contó toda su historia, y al cual llamó Searching Desiree o Buscando a Desiree en español. En este libro, Desiree busca que las personas puedan entender cómo ella fue manipulada por Kat y victimizada. Por su lado, Leticia ha mantenido su vida privada después de ser liberada, por lo tanto no se sabe mucho de ella. En cuanto al esposo de Kat, Zachary, quedaron dudas sobre si él en verdad estaba involucrado en los crímenes de Kat. Así que como no habían pruebas ni se pudo comprobar nunca si él era parte de esa manipulación y clan, prácticamente quedó libre. Lo único que se sabe es que en un momento como que desapareció él, incluso se reportó su desaparición, aunque no está claro si en verdad desapareció o si como que armó todo eso para evitar ser investigado. Lo siguiente que se supo fue que estaba recaudando fondos al parecer para ir a visitar a Kat en la prisión de Brasil. Así que bueno, este fue el espantoso caso de Kat Torres y esta horrenda secta, clan, como quieran llamarlo, que ella armó, que funciona básicamente como funcionan todas las sectas, que se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente, de una situación vulnerable, capaz de alguna inseguridad, de donde sea que te puedan agarrar, digamos, para introducirte en ese mundo, donde te terminan alejando de tus familiares, amigos, porque el objetivo generalmente de estas organizaciones o de esta gente es como tenerte, como les dije en algún momento, bajo su control absoluto, y para que puedas ser controlado de esa forma tienes que obviamente cortar relación o vínculos con, no sé, todos si es posible, para que nadie más te hable ni te quiera hacer ver la realidad ni nada. De esa forma lo único que le queda a las víctimas es lo que le dice esa persona que le está manipulando y nada más. Mientras más aislada esté la víctima, mejor para el victimario, digamos. En estos casos, ¿no? De clanes y sectas y todo eso. Y obviamente para una persona que nunca lo vivió puede resultar como extraño el pensar que alguien se deje manipular de esa forma. Y incluso hace varios años yo habría pensado lo mismo, pero son cosas que pasan, la verdad, porque como les digo, te agarran desde tu mayor vulnerabilidad. No sé, ustedes piensen en algún problema que tengan actualmente, en algo que les haga mucho daño o les haya hecho mucho daño, y viene alguien y les dice, mira, eso va a desaparecer, eso va a dejar de pasarte. No sé, te vende un cuento, pero de una forma muy manipuladora, porque son personas
que tienen talento literalmente para convocar gente, ¿no? Convocar masas de gente. Tienen como esa habilidad especial que la usan para el mal, literalmente. Entonces, nada, sí, te convencen, se aprovechan de esa situación que estás viviendo, y si te sacan plata, te explotan, te terminan metiendo en una secta, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa, no sé, por ejemplo, con la brujería, que yo le contaba a mi novio el otro día esta situación de las sectas, todo eso, y él me decía, lo mismo pasa justamente eso, ¿no? Con la brujería, porque capaz que vos estás pasando por una situación complicada, no sé, supongamos que perdiste un ser querido, que no sé, te salió algo mal, lo que sea, y no sé, dices, no vaya a ser que esté embrujado o algo así, y vas, te contactas con una bruja y te dice, mira, si vos me pagas tanto, te limpio esa energía negativa, te saco el mal, no sé. Y así nada, así te van sacando plata porque se aprovechan de esa situación en la que vos estás, en donde estás mal, estás desesperado por ayuda, por un cambio. Y muchas veces las personas también cuando están como tan desesperadas o mal tienden a ver la realidad un poco distorsionada porque necesitan salir como urgente de esa situación. Y bueno, y así hay que tener mucho cuidado porque hay personas que son capaces de hacer cualquier cosa literalmente por plata, que no les importa nada. Y lo que más bronca me da es que muchas veces literalmente sí terminan siendo millonarias estas personas y teniendo estilos de vida muy lujosos a costa del sufrimiento de otros. Al menos en este caso Kat sí fue condenada, una condena súper pedorra, pero bueno, al menos recibió una condena. Pero hay otros casos en donde no se terminan de probar los delitos porque es como un delito muy con pruebas muy circunstanciales, a veces no hay como evidencia tan física, es complicado de probar, entonces terminan saliendo libres, no saliendo libres, sino directamente terminan como no recibiendo ninguna condena ni nada, siguen con sus vidas y listo. Así que bueno, al menos en este caso hubo una condena. Es diferente al caso de las llamas gemelas, que por lo que leí, esas personas, los digamos dueños de esa secta, si siguen libres hoy en día y están viviendo su vida como si nada. Incluso su negocio sigue activo, por más de que los denunciaron y todo. Bueno, si quieren ver ese caso, avísenme, coméntenme aquí abajo y se los traigo más adelante si les interesan estos casos de sectas y estas cosas, ¿no? En los primeros días de marzo de este año, el nombre de María Kolbachuk, una joven y vibrante influencer ucraniana de 20 años, comenzó a circular con una creciente sensación de inquietud. Conocida por su trabajo en plataformas de contenido para adultos, un mundo que a menudo se cruza con oportunidades y vulnerabilidades, María se convirtió en el centro de una misteriosa desaparición en la deslumbrante ciudad de Dubái. Mi nombre es Desiree y como podrán haber visto ya en la introducción, hoy les traigo el caso de María Kolbachuk, una joven influencer que desapareció misteriosamente, pero a diferencia de otros casos que suelo traerles en el canal, en esta ocasión ella sí apareció a los pocos días, pero en un estado lamentable. Luego sucedió algo muy particular con respecto a lo que en verdad le había pasado y con lo que había sucedido detrás de su desaparición. Así que sin mucho más que agregar, entonces comencemos. Originaria de Ucrania, María era mucho más que una personalidad en línea. Era una activista que alzaba su voz contra la guerra en su ciudad natal y mostraba su apoyo a figuras como el encarcelado sociólogo ruso Boris Kagarlitsky, lo que demuestra que la joven tenía una aguda conciencia sobre los problemas globales. Con una considerable base de seguidores de más de 17.000 en Instagram, María solía compartir allí muchos detalles sobre su vida, como por ejemplo de sus viajes a lugares como India, España y Turquía. También compartía fotos e información sobre sus proyectos profesionales. María era más que nada conocida por su trabajo en contenido para adultos. Y esto lo menciono porque va a ser un dato importante más adelante. La vida de María transcurría dentro de todo normal hasta que un día decidió viajar a Dubái. Y fue allí donde todo sucedió. Durante los primeros días de marzo de este año 2025, María se comunicó con su madre para comentarle que planeaba asistir a una fiesta privada en un hotel de Dubái la noche del 9 de marzo. Ella le contó a su madre y también a otras personas conocidas de su círculo social que iba a pasar esa noche con dos hombres que la habían invitado a esta fiesta.
Estos dos hombres supuestamente se habían presentado como representantes de la industria del modelaje. Así que María creyó que podría ser una oportunidad laboral para ella. Una amiga de María llamada Angelina Doroshenkova, que era rusa, también recibió la invitación para la misma fiesta. Ella ya estaba en Dubái, pero sorpresivamente tomó la decisión de volverse a Rusia 2 días antes de la fiesta. Finalmente llegó la noche del 9 de marzo. María se alistó, se preparó y salió para esa fiesta. La comunicación de María con su madre y sus amigos cesó abruptamente. Todos le enviaban varios mensajes y llamadas, pero la joven no contestaba. Así pasó un día entero hasta que llegó el 11 de marzo. Ese día María tenía un vuelo programado para ir a Tailandia, es decir, de Dubái a Tailandia, pero la joven nunca se presentó en el aeropuerto. Su ausencia en el avión ya fue una señal de alerta significativa para sus seres queridos, porque podían creer que capaz la joven estaba ocupada, distraída y que por eso no contestaba los mensajes, pero el hecho de que no tomara ese vuelo ya era demasiado extraño. Así, impulsados por el creciente temor y la falta de cualquier contacto, la familia y los amigos de María dieron el crucial paso de denunciar su desaparición ante las autoridades locales de Dubái. Así se marcó el inicio oficial de la búsqueda de la joven influencer. Como les conté al principio, si solamente habría pasado que María no contestaba las llamadas, uno podría pensar muchas cosas, que capaz está distraída, que quizás quería desconectarse del mundo, etc. Pero el hecho de que perdiera un vuelo sin ninguna razón encendía seriamente las alarmas. Por eso las autoridades desde un principio pensaron que la joven podría haber sido víctima de un secuestro o que quizás había sido asesinada. Es por eso que rápidamente comenzaron a buscarla. 10 días después de su desaparición, el 19 de marzo, la búsqueda de María Kolbachuk dio un giro trágico. La joven fue encontrada al borde de una carretera en Dubái. Su estado era alarmante y crítico. María fue descubierta así en medio de la ruta con muchas lesiones de gran magnitud. Tenía múltiples fracturas en brazos, piernas y en la columna vertebral, lo que indicaba que había sufrido un grave traumatismo. Para aumentar el misterio y la preocupación, María fue encontrada sin ningún documento de identificación, ni tampoco su teléfono celular, lo que sugería un posible intento deliberado de borrar su identidad, evitar que la encontraran o que ella pudiera pedir ayuda. Inmediatamente después de su descubrimiento, María fue trasladada de urgencias a un hospital donde se sometió a múltiples cirugías. Algunos informes indican que fueron hasta 4 en un esfuerzo de estabilizar su cuerpo gravemente herido. Ahora ustedes quizás se estén preguntando, bueno, pero si ella estaba viva, ¿qué dijo sobre lo que le pasó? Lamentablemente la gravedad de su estado la dejó sin poder hablar, lo que le dificultó muchísimo claramente a las autoridades intentar comprender qué era lo que había pasado. Unos días después del descubrimiento y la internación de María, la policía de Dubái emitió un comunicado sugiriendo que quizás sus lesiones fueron el resultado de una caída desde una gran altura, después de que ella al parecer ingresara a un sitio de construcción restringido. O sea, básicamente las autoridades de Dubái dijeron que María, por algún motivo que no pudieron especificar, había ingresado a ese sector de construcción, se había accidentado y se había caído de gran altura. Sin embargo, esta explicación supuestamente oficial fue recibida con escepticismo e incredulidad inmediatos por parte de la familia de María. Ellos en gran medida han evitado hacer declaraciones públicas, probablemente porque la investigación del caso aún está en curso. Pero sí se sabe que Ana, la madre de María, viajó desde Noruega, donde vivía, hasta Dubái, para estar al lado de su hija después de que fue encontrada. Lo único que dijo ante la prensa fue algo que resultó bastante esperanzador, pues comentó: está recibiendo tratamiento médico y todo estará bien. A pesar de tener esta supuesta hipótesis inicial, la policía de Dubái confirmó que las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su desaparición seguían en curso. Y es que claramente esta hipótesis de la supuesta caída no cierra para nada. En primer lugar, porque ya sabemos que en toda esta historia hay 2 personas involucradas no identificadas.
Y me refiero a esos dos hombres, a estos misteriosos individuos que invitaron a María a aquella fiesta privada a donde se dirigió esa noche del 9 de marzo. Ellos se presentaron, según contó María, como representantes del negocio del modelaje, haciéndole creer que iba a tener como una oportunidad laboral. Hasta hoy en día sus identidades y verdaderas intenciones siguen siendo desconocidas, lo que convierte a estos dos misteriosos sujetos en figuras centrales del misterio. En base a esto, Devana, quien es una bloguera ucraniana, especuló públicamente que María quizás podría haber asistido a una conocida como fiesta de jeques o algo así. Un evento que, según los informes, hombres le pagan a mujeres jóvenes por ir a trabajar supuestamente a una fiesta normal, pero la misma trágicamente puede degenerar en explotación sexual y trata de personas. Algunas personas incluso sugirieron que en Dubái existe una especie de trama siniestra de esclavitud sexual. Y a mi parecer, por cómo se dieron las cosas, me da más a pensar que claramente algo de esto pudo haber sucedido. Me cierra mucho más esa idea que pensar que María, por algún motivo que nadie sabe, se subió a una construcción muy alta y se cayó accidentalmente. Por su lado, la policía ucraniana, no la de Dubái, sino la ucraniana, es decir, del país de donde era María, abrió su propia investigación sobre una posible trata de personas relacionada con el caso de la joven. Comentaron que identificar a estos dos hombres desconocidos que invitaron a María a la fiesta es crucial y primordial para comprender bien lo que sucedió y avanzar con las investigaciones. Claramente esta participación de la policía ucraniana en una investigación sobre trata de personas sugiere que claramente están habiendo sospechas de que hay un elemento criminal más organizado y potencialmente internacional. Esta idea podría conducir a una línea de investigación muy diferente, claramente, a la cual están llevando a cabo en Dubái, que quieren más que nada centrarse en esta idea de que María se cayó accidentalmente y así se hirió. Como ya estarán suponiendo, el caso de María Kolbachuk capturó rápidamente la atención de los medios, generando una cobertura significativa tanto en Ucrania como en todo el mundo. Numerosos medios de comunicación, incluidos La Nación, Yahoo Noticias, El Nuevo Día, Newsweek en español, People y demás, informaron sobre lo que le había sucedido a María. Las misteriosas circunstancias que rodearon a su desaparición y la gravedad de sus lesiones alimentaron claramente una especulación y preocupación generalizadas, dejando a muchos con preguntas sin respuestas. Conmovidas por la difícil situación, muchas personas recurrieron a las redes sociales, en particular a la cuenta de Instagram de María, para expresar sus buenos deseos y su esperanza de recuperación. A pesar de toda esta cobertura mediática y las investigaciones en curso, numerosas preguntas siguen aún sin respuestas sobre lo que exactamente le sucedió a María durante esos casi 10 días que estuvo desaparecida y las circunstancias precisas que llevaron a sus horribles lesiones. La falta de detalles concretos y la ausencia de testigos, por ejemplo, presenciales y otras pruebas, claramente han servido para alimentar muchísimo más esta teoría de que en todo este caso existieron fines de explotación sexual y trata de personas. Y todo el caso en sí en verdad pone en relieve las vulnerabilidades a las cuales se enfrentan las personas que trabajan en la industria del entretenimiento para adultos, en particular cuando viajan internacionalmente. Y no solamente personas que trabajan haciendo este tipo de contenido, creo que también muchas mujeres que se dedican justamente al modelaje en sí tienen que tener muchísimo cuidado cuando hacen este tipo de viajes en donde creen que están yendo por trabajo, ¿no? Varios amigos de María han expresado públicamente sus demandas de justicia. Le han pedido la identificación y la rendición de cuentas de los responsables de la espantosa experiencia que sufrió y que por suerte no terminó en algo peor. Hasta el momento no se han nombrado oficialmente sospechosos en la investigación, ni se sabe quiénes son esos dos misteriosos sujetos que invitaron a esta joven a la fiesta. Aunque claramente, como les comenté, el hecho de que la policía ucraniana haya abierto una investigación sobre trata de personas indica una fuerte sospecha de que María fue víctima de un delito grave que se extiende más allá posiblemente de las fronteras de Dubái. No obstante, aún no se sabe qué pasó ni quiénes son las personas involucradas. Con respecto a María, la joven ha soportado múltiples cirugías en un intento por reparar el extenso daño a su cuerpo y aún permanece en estado crítico luchando por su recuperación. Seguramente se lo están preguntando esto, así que se los voy a contestar. Y es que no, hasta ese momento María no podía hablar
porque se encontraba totalmente inconsciente. Por ende, seguía sin poder aportar su propio relato sobre lo que le había sucedido. A pesar de la gravedad de sus lesiones y la incertidumbre que existe sobre cómo va a ser su futuro, la madre de María continúa aferrándose a la esperanza de que su hija se recupere de forma total y pueda seguir viviendo después su vida con normalidad. Unos días después, sorpresivamente, varios medios internacionales confirmaron que María había recobrado la conciencia. No obstante, comentaron que sigue sin lograr hablar sobre lo que sucedió. A su vez, apareció un hombre quien dijo que tenía un amigo que vio cuando ingresaron a María al hospital aquel día 19 de marzo y contó que notó algo extraño. El hombre específicamente dijo: la policía está ocultando las huellas. Mi amigo, que trabaja en el mismo hospital donde está Kovalchuk, vio con sus propios ojos que cuando la llevaron tenía la boca cubierta de chocolate de Dubái y los dientes. ¿Cómo decirlo? De la misma manera, el testigo aseguró que los hematomas que presentaba María no parecían haber sido producidos por una caída. Junto con todo esto, el sujeto cree que María muy probablemente fue a estas fiestas de jeques que comentó la influencer, engañada bajo la idea de un posible trabajo como modelo, y que ahí posiblemente fue sometida, golpeada y humillada por estos jeques y hombres de gran poder económico que están detrás de la organización de estas fiestas. En resumen, hasta el día de hoy la vida de María Kovalchuk permanece en suspenso mientras lucha por recuperarse de sus graves lesiones. Prácticamente el mundo entero hoy en día se encuentra esperando respuestas y que se haga justicia. Hay que ver si María se puede recuperar bien, si logra hablar, si logra contar qué fue lo que le pasó, que yo creo que sí lo va a hacer. Y bueno, que después puedan encontrar a los responsables de esta situación. Esperemos también que María se pueda recuperar al 100%. No sabemos qué tan graves son sus lesiones ni con qué consecuencias puede llegar a quedar, pero bueno, esperemos que no sea ninguna, que pueda curarse bien y bueno, retomar, ¿no?, su vida normal. Espero que esta historia les haya resultado de interés. Por mi parte voy a estar atenta a los avances de este caso y cuando haya novedades importantes, por ahí les traigo una actualización. Antes de irme les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal y ellos son Valeria Escobedo, Mercedes Polonia, Juan Antonio, Rosario Carnaval, Amaya Lucas Maidana, Guadalupe M, Alma Aguilar González, Maribel Granadeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Echavarría, Palacios, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Catarina Po, Sandra Escobar, MD, Laura Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por seguir apoyando este proyecto. Y bueno, esto fue todo por mi parte el día de hoy. Muchas gracias a todos por verme. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y todo eso. Y ahora sí me despido y los veo la próxima.